secretaria ejecutiva de la CEPAL, y de la señora Eda Rivas, ministra de Relaciones Exteriores del Perú. Señoras y señores, buenos días. Damos inicio a la ceremonia de inauguración del 35º periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. El periodo de sesiones es la reunión bienal más importante de la CEPAL y ofrece un foro que permite analizar temas relevantes para el desarrollo de los países de la región y examinar las marchas de las actividades de la Comisión. Acompañan en el estrado al señor Presidente de la República, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, señora Alicia Bárcena, y la Ministra de Relaciones Exteriores, señora Eda Rivas. A continuación, palabras de la señora Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL. Muy buenos días, excelentísimo señor Presidente Ollanta Humala Tasso, Presidente de la República del Perú, señora Eda Rivas, Ministra de Relaciones Exteriores del Perú. Saludo con agrado al doctor Mukisha Kituyi, Secretario General de UNCTAD. Bienvenido a nuestra región. Estimadas y estimados delegados de los Estados miembros de la CEPAL, estimados ministros del Gobierno de Perú, muchas gracias por acompañarnos, un agrado de verdad. Estimadas autoridades municipales, señoras y señores y miembros del cuerpo diplomático, representantes de organismos internacionales y colegas del Sistema de Naciones Unidas, estimados representantes de los organismos de la sociedad civil, estimado Antonio Prado, secretario ejecutivo adjunto, amigas y amigos. Mis primeras palabras son para agradecer a usted, señor Presidente Ollanta Humala, a su canciller, señora Eda Rivas, y extender un testimonio de profunda gratitud a las autoridades y al pueblo peruano, quienes nos han brindado su proverbial hospitalidad. Nos han dado gran colaboración y acogida, y además en los preparativos que hemos hecho de este 35º periodo de sesiones, que ha tomado, la verdad, no ha sido un proceso de una semana o dos, ha sido un proceso de prácticamente año y medio de preparación que nos ha permitido a nosotros, a mi equipo de trabajo, entender mejor las realidades de Perú. Quiero en particular reconocer al excelente equipo de la Cancillería peruana, a la embajadora Marcela López Bravo y Miguel Alemán, realmente por su enorme profesionalismo y dedicación para hacer de este periodo de sesiones una ocasión grata y exitosa. Nos emociona profundamente el tener la oportunidad de desarrollar nuestra reunión bianual en esta tierra heroica, cruzada de simbolismos que auguran jornadas fecundas. Fue aquí donde hace 5.000 años nació en Caral la primera civilización del continente. Hoy abrimos nuestro quehacer en el corazón de Tihuantinsuyo, en las tierras que vieron irrumpir las dignidades indomables de Tupac, de José Gabriel Condorcanqui y Micaela Bastidas, semillas de identidad que nos es común y que abrieron caminos para nuestra emancipación. Esta patria noble, escenario de nuestro encuentro, vio surcar por sus caminos a las tropas de San Martín, de Bolívar, de Sucre, que escribieron en Junín y en Ayacucho las páginas definitivas de nuestra independencia. Es en los campos de Perú donde se alumbró la América libre, nuestra patria grande, y entre sus campos y ciudades, en su sierra y en sus llanos, donde emergieron gigantes de vocación latinoamericanista. Aquí irrumpió la palabra libertaria de Manuel González Prada, de Víctor Raúl Haya de la Torre y la voluntad radicalmente transformadora de José Carlos Mariátegui. Amigas y amigos,
el periodo de sesiones es la reunión intergubernamental más importante del ciclo bienal de actividades de CEPAL. Hoy acudimos puntualmente a rendir cuentas. En esta ocasión es cuando proponemos nuestro programa de trabajo, recibimos los mandatos y las orientaciones que servirán de guía a nuestras futuras actividades de la Comisión. Esta reunión es de ustedes, los Estados miembros de la CEPAL. Por eso agradezco en especial la presencia de las delegaciones de nuestros Estados miembros que han acudido a esta cita fundamental. Su participación es esencial para nosotros porque ustedes son nuestros mandantes y es este foro en el que la Secretaría desea y precisa escuchar su voz. Amigas y amigos, señor presidente, durante esta semana presentaremos el informe de actividades, los estudios, las publicaciones, todo lo que hemos hecho a partir de foros, talleres, seminarios, capacitaciones, etcétera, que faciliten el intercambio de experiencia y la propuesta de prioridades de cooperación técnica hacia y desde los Estados miembros. Informaremos sobre nuestros órganos subsidiarios, porque la CEPAL es la Secretaría Técnica de la Conferencia de Estadísticas de las Américas, de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, sobre el Comité de Población y Desarrollo, el Comité Regional de Planificación, el Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe y el Comité Plenario. Cada uno de los gobiernos que presiden estos órganos subsidiarios rendirán cuentas esta tarde sobre las actividades. Respecto a la cooperación sur-sur, discutiremos la importancia del tema de la igualdad con los países donantes y revisaremos los avances en materia de estudios de brechas estructurales y cómo estamos planteando medir la cooperación sur-sur de una manera diferente. En este marco, esperamos también orientaciones para continuar colaborando con los mecanismos que la región ha decidido establecer, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos, la Unión de Naciones la Unión de Naciones Suramericanas, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y consolidar nuestra relación con los organismos históricos como CARICOM, como ALADI, como Mercosur, como el SICA. Construir mayor densidad nacional es uno de los objetivos fundacionales de la CEPAL y no es fácil. Y lo hacemos con el fin de lograr más y mejor inserción de la región con otras regiones del mundo. Por eso mañana presentaremos a ustedes un documento que se llama Integración Regional hacia una estrategia de cadenas de valor inclusivas, que tratamos de que sitúe a la dimensión productiva con inclusión social como ejes estratégicos de la integración regional, para ir más allá solo de una visión de liberalización de comercio. Esto a la luz de las transformaciones de la economía mundial, porque en realidad, junto con el acelerado cambio tecnológico, el creciente peso de Asia, la irrupción de cadenas mundiales de valor y la tendencia a conformar bloques macrorregionales, exige que nuestra región tenga una postura integrada y común. Asimismo, veremos los aportes a la Agenda Mundial del Desarrollo post-2015 que estarán presentes en el marco de nuestros debates, pero que el viernes tendrá un diálogo de alto nivel con la presencia de varios cancilleres y ministros de la región. Amigas y amigos, venimos hoy al Perú a presentar el documento de una trilogía virtuosa que se llama Pactos para la Igualdad, por un futuro sostenible, que complementa y profundiza los mensajes que bajo mi mandato hemos impulsado en la región desde CEPAL. Los 3 documentos son testimonio del profundo convencimiento de que la igualdad es el horizonte, el cambio estructural el camino y la política el instrumento. La primera etapa de la trilogía se denominó La Hora de la Igualdad, brechas por cerrar y caminos por abrir. Y eso fue presentado en 2010 en Brasilia, un llamado a reconocer que la igualdad debe ser el principio ético, normativo, primordial y el objetivo último del desarrollo. Postulamos que había llegado la hora de la igualdad, una igualdad entendida como plena titularidad de derechos. Pudimos reflejar cabalmente el clamor de nuestras sociedades latinoamericanas y caribeñas, porque no puede nadie evadir la certeza oprobiosa que distinga a nuestra región como la más desigual del orbe.
Nuestra convicción es clara. Hemos de igualar para crecer y crecer para igualar. Como usted lo ha dicho, señor presidente, y eso lo hemos usado en varios foros, por cierto, hay que crecer para incluir e incluir para crecer. No es un camino sencillo, pero es impostergable. Procurar la igualdad requiere de un cambio estructural orientado a cerrar las brechas sociales y productivas críticas y demostrar que no está reñido lo económico, lo productivo y lo social. Y tampoco la sostenibilidad ambiental. Realmente, presidente, y le decía yo a usted ahora en el camino, que estábamos esperando con ansiedad las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática del INEI de Perú, que anunció, y esto quiero hacerlo hoy claro y fuerte, algo muy importante, y es que la pobreza monetaria en el Perú se redujo de 25.8% en 2012 a 23.9% en 2013. En un año disminuyó 1.9 puntos porcentuales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que más de 500.000 de personas dejaron la pobreza en el Perú. En buena hora, señor presidente. En 2012, para el periodo de sesiones 34, presentamos la segunda parte, que fue Cambio Estructural para la Igualdad, una visión integrada del desarrollo. Ahí planteamos difundir a lo ancho de la estructura productiva y el tejido social el desarrollo de capacidades, de progreso técnico, de plenas oportunidades laborales, acceso universal a la protección social, que esto implica llevar a cabo transformaciones cualitativas en la estructura productiva con el fin de fortalecer sectores intensivos en conocimiento y de rápido crecimiento de la demanda interna y externa, para ganar así o lograr ganancias en productividad con más y mejores empleos. Se trata de lograr que la región salga de estructuras productivas centradas en ventajas comparativas estáticas y avance hacia ventajas comparativas dinámicas. Por eso, señor presidente, creo que en esta oportunidad debemos y queremos agradecer al Gobierno de Brasil y al Gobierno de El Salvador, quienes nos presidieron en 2010 y en 2011 y quienes nos acompañaron en estos caminos de igualdad que hoy presentamos a ustedes el tercer acápite. Señor presidente, la crisis del 2008 puso a prueba la capacidad de los estados de paliar los impactos del choque externo grave y preservar sus equilibrios, que nos lo diga el ministro Luis Miguel Castilla. Pero con una clara movilización de recursos políticos y financieros y con un criterio contracíclico, mitigando costos sociales que en crisis anteriores se habían hecho sentir de manera brutal, los países de la región respondieron con sentido de oportunidad, combinando urgencias sociales con cautelas económicas, y la prueba reveló una potente y sorprendente maduración de la acción pública y de la resolución política en la región. Con diferentes velocidades y conforme a la profunda heterogeneidad entre nuestros países, se lograron progresos significativos en la reducción de pobreza y el desempleo y algunos avances en la desigualdad. Se ha alcanzado mayor estabilidad macroeconómica, se ha reducido la deuda pública con excepción del Caribe, ¿verdad? Siempre el Caribe hay que tenerlo muy en cuenta porque ellos tienen una vulnerabilidad mayor, se han aplicado políticas contracíclicas, ha mejorado en realidad todos nuestros indicadores de cara a los objetivos de desarrollo del milenio. Pero hoy en este documento de Pactos para la Igualdad, precisamente, señor presidente, nosotros hablamos de que hoy América Latina no es la misma de 2010, no es la misma de 2012, está enfrentando una encrucijada muy compleja. Estamos transitando por una senda poco sostenible, de crecimiento insuficiente, con altos niveles de desigualdad, con escaso empuje hacia el cambio estructural, y si bien se ha gozado de una década con viento de cola, dicho viento parece contraerse ante un escenario externo cada vez más problemático. Asegurar los incontrarrestables logros sociales, birlar a nuestro destino cíclico
otro periodo de restricciones y penurias, demanda promover mediante un conjunto renovado de reformas institucionales y compromisos de política hacia una senda de crecimiento sostenible con crecientes grados de igualdad. Se trata justamente de incluir para crecer. Se enfrentan también importantes retos de sostenibilidad de cara a una fase menos dinámica del ciclo, con profundos rezagos en los patrones productivos. Y también en sostenibilidad ambiental, qué duda cabe que Perú va a ser la sede de la COP20 el próximo diciembre, donde se dará cuenta justamente de lo mal que está el mundo en las dinámicas de consumo, en la concentración urbana. En nuestra región es la más urbanizada del mundo, en donde se acentúan las externalidades ambientales negativas que afectan la economía y el bienestar de las personas. Entonces, si bien el crecimiento se mantiene en tasas positivas en la región, ha menguado desde el 2011, porque este año, en 2014, la CEPAL está calculando, está proyectando un crecimiento de 2.7 para la región. Sin embargo, fíjense ustedes que Perú está en un 5.5%. Perú es una de las economías que más crece en la región este año, junto con Colombia y otros países de la región. Pero el resto, ¿verdad?, se va quedando en una desaceleración preocupante. También tenemos un cambio de ciclo en los recursos naturales, porque lógicamente los precios de las materias primas comienzan a desacelerar. Así, es esperable también la reducción de flujos de capital y la liquidez mundial, precisamente porque se ha retirado el estímulo monetario de Estados Unidos, y esto entonces nos sitúa en un escenario difícil y menos favorable de cara al futuro. Entonces, y como lo vamos a demostrar el próximo jueves, también tenemos indicios de que la pobreza, la reducción de la pobreza y la desigualdad entró en una senda menos dinámica. A partir de 2010, 2011, 2012, se estanca aquel esfuerzo por reducir la pobreza, lo cual nos demuestra que no solo en lo social se juega lo social, que a pesar de todo el esfuerzo que se haga, ministra, usted lo sabe, por hacer políticas sociales muy activas, también se requiere acompañamiento de otras políticas, sobre todo para reducir la informalidad en el empleo y en la ocupación. Sabemos que hay emergentes clases medias y sectores vulnerables que dejaron recientemente la pobreza y que han incrementado las exigencias al Estado. Por todos lados vemos justamente a la población reclamando la provisión de servicios públicos y colectivos de calidad, como seguridad, transporte, educación, salud. Han tenido más ingreso. Puertas adentro, los hogares han resuelto sus problemas. Puertas afuera es donde está el desafío del Estado, para dar mejores bienes públicos. Por ello, hoy la región enfrenta justamente este gran desafío: cómo mantener la ruta ascendente en el camino hacia la igualdad asociada a derechos y ampliarla en los diversos ámbitos en que la igualdad se juega. Se trata de conjugar sostenibilidad de un desarrollo dinámico con el avance sistemático de la igualdad. Y la verdad, no se trata tan solo de igualdad de medios como distribución del ingreso. Eso es muy importante, pero no es lo único. Se entiende como mayor igualdad también las capacidades, el ejercicio de la ciudadanía, de la dignidad, del reconocimiento recíproco de los actores. Reconocer a los sujetos como iguales e interdependientes implica políticas para promover autonomía, para mitigar sus vulnerabilidades, una autonomía relacional. Y eso desde las perspectivas de género, etnia, medio ambiente, para podernos plantear políticas de igualdad en la distribución de roles, en la familia, en el trabajo, en la política, en la relación entre las generaciones presentes y futuras. Se trata de afirmar nuestras identidades colectivas. En los documentos citados y en el de hoy, el de Pactos por la Igualdad, requiere de una nueva ecuación entre el Estado, el mercado y la sociedad. La verdad, requiere esa articulación virtuosa entre instituciones y estructura, políticas industriales capaces de convocar agentes públicos y privados para elevar la inversión, para modificar la composición sectorial en aras de mayor productividad.
Se trata de que tengamos mayor gobernanza de nuestros recursos naturales para lograr una economía diversificada que incorpore conocimiento, valor agregado, que tenga un mejor equilibrio entre la provisión de servicios y la dinámica del consumo privado, y para lograr sobre todo un alto impacto redistributivo. Piketty es el economista más conocido en este minuto en Europa. ¿De qué está hablando? De desigualdad. Está hablando de que ya no es posible que la concentración del ingreso, que no es posible que las rentas del capital sean las que más ganan y la masa salarial quede marginada. De eso estamos hablando aquí también. Se trata entonces de una dialéctica virtuosa entre cambio institucional y el cambio de estructuras, con la participación de actores centrales. Y no nos cabe duda, apostar por la igualdad requiere de pactos. Requiere de grandes acuerdos políticos, con visión y horizonte estratégico de mediano y largo plazo, que involucre a una gran gama de actores que garanticen su continuidad, dinamicen el ejercicio de la ciudadanía y le den legitimidad en el tiempo. Solo a partir de tales pactos es posible una institucionalidad y una voluntad colectiva que hablan ese espacio de políticas, y solo por medio de pactos la sociedad internaliza el sentido y el contenido de las políticas. Pactos sociales de desarrollo por la sostenibilidad y la igualdad, que por cierto tendrán que ajustarse a cada país. Estábamos conversando con el presidente. Claro, seguramente los jefes de Estado cuando llegan quieren hacer muchas cosas por su cuenta. Han pensado cosas, pero luego tienen que dialogarlas con la sociedad. Y entonces así es como se van construyendo esos acuerdos de gran alcance. Y la complejidad del momento, la verdad, y el futuro de corto y mediano plazo reclama un esfuerzo progresivo en el ámbito de la política pública para darle potencial inclusivo al mundo del trabajo, para hacer converger la política fiscal y la social en la reducción de las grandes brechas sociales y dar una mirada multidimensional a las desigualdades que enfrenta la región. Las políticas consagradas en pactos pueden ofrecer un marco más robusto, duradero, para formular orientaciones de mediano y largo plazo, un pacto por la inversión y el cambio estructural, un pacto fiscal por un mejor equilibrio entre bienes privados y servicios públicos en la arquitectura del bienestar, un pacto de gobernanza de los recursos naturales y preservar el medio ambiente, con énfasis en la solidaridad con las generaciones futuras y una matriz productiva más diversificada y verde, y un pacto social y laboral para potenciar la capacidad redistributiva en distintos ámbitos de la desigualdad y para que la institucionalidad laboral acompañe al cambio estructural al fin de resolver brechas de género, de productividad, de empleo y de apropiación entre capital y trabajo. Pactos que restituyan para los latinoamericanos y caribeños la soberanía, la potestad de acordar, sin fórmulas únicas, sin tutelajes, en concordancia con el entramado que constituye la esencia de nuestras particularidades y ricas identidades. El rostro propio de un mañana donde el ejercicio de nuestros derechos, la construcción de nuestros proyectos de vida no reconozcan más fronteras, esas fronteras injustas de la cuna, de la edad, del género o la etnia. Un mañana de iguales. Amigas y amigos, hace poco más de un siglo, a pocas cuadras de esta sala, Manuel González Prada animaba con su pluma combativa una proclama libertaria y decía: no se concibe lucha más necesaria ni más generosa que la iniciada en el Perú con el fin de transformar en asociación de hombres, y yo diría y mujeres, a las aglutinaciones de siervos. Que el espíritu transformador de las palabras de González Prada nos anime, que sea este foro un espacio fecundo para imaginar y construir un mañana de justicia e igualdad para nuestra región, un camino propio, como decía Mariátegui, que no sea calco ni copia, sino creación heroica, porque el nuevo tiempo, además, exige creación colectiva. Muchas gracias.
A continuación, palabras del excelentísimo señor Presidente de la República del Perú, Ollanta Humala Tazo. Señora Alicia Bárcena, querida amiga, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Señora Eda Rivas, ministra de Relaciones Exteriores. Señores ministros de Estado. Señor secretario de la UNTAC. Señoras y señores. Mientras Alicia nos hablaba, yo he estado tomando notas porque la CEPAL es algo que en mi vida de estudiante leíamos las teorías estructuralistas y era el modelo que se desarrollaba en América Latina, un modelo propio, no que venía de afuera, sino que se construía desde acá mismo, ¿no? Sin embargo, por razones que en algún momento se estudiará, América Latina en general adoptó el consenso de Washington, adoptaron políticas foráneas, porque siempre ha sido como que nuestra cultura, nuestra historia ha sido siempre darle mayor credibilidad a lo que venía de afuera y no al impulso de nuestras propias fuerzas. Hoy día diríamos que nunca en la historia de la civilización y de la humanidad hemos tenido tanto en energía, en alimentos, en tecnología de punta, en modernidad, que nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. La edad promedio de vida hoy día supera los 70 años en el Perú. Es un mundo distinto, pero también trae una serie de paradojas. Tenemos más de un tercio de la población que vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Hay problemas de hambre. Un tercio de la población tiene problemas de hambre. Tiene problemas de acceso a la energía, de acceso al agua, de acceso al saneamiento. Y esa es la gran paradoja. Tenemos tanto y no podemos resolver este problema. Por eso es que probablemente más que un problema económico es un problema político. Un problema en el cual no podemos ponernos de acuerdo ni siquiera con nuestro vecino. Y es el gran problema que tenemos, la comunicación y la integración. Yo creo que América Latina, en la búsqueda y en el camino del desarrollo, en estos últimos 50 años, ha transitado por caminos hacia la izquierda, después hacia la derecha, después nuevamente hacia la izquierda, después nuevamente hacia la derecha. Y yo creo que lo que tenemos que hacer en América Latina ya es dejarnos de estar zigzagueando y más bien enfocarnos hacia abajo, porque hacia abajo sí encontramos a la población que requiere el acompañamiento del Estado. Hacia la izquierda y hacia la derecha encontramos poblaciones que probablemente tienen recursos. El problema es mirar hacia abajo, con humildad. Y para esto tenemos que construir una estrategia que vea el concepto, que defienda el concepto de la libertad, que ya le hemos logrado con mucho esfuerzo. Hemos nacido a la República con el esfuerzo de todos y todas. No nos han regalado la República, eso se conquistó. Pero inclusive lo cantamos en el himno, en nuestros himnos. Casi todos los himnos de América Latina son una oda a la libertad. Ahora necesitamos construir una oda a la igualdad, que es el gran problema que tenemos hoy día en América Latina. No somos la región más pobre del planeta, pero sí la más desigual. El tema es entonces cómo entender este desafío, este reto. Muy bien, creo que algunos errores que hemos ido cometiendo a lo largo del camino es que hemos confundido pobreza con desigualdad.
Y hemos querido atacar la pobreza sin construir una política social que nos ayude a atacar la desigualdad. De nada valdrá rescatar a una familia pobre de la punta del cerro si no tiene agua potable, si no tiene electricidad, si no tiene una carretera, si no tiene oportunidades. La historia del Perú es similar a toda América Latina. Es una historia en la cual la población del interior del país, los jóvenes sobre todo, buscan su oportunidad. Todos queremos una oportunidad en la vida. Y preguntan, acá no tengo oportunidad en mi pueblo, ¿dónde está la oportunidad? Le dicen, en la capital, tienes que ir a Lima. Y se vienen a Lima. Hoy día tenemos, de 30 millones de peruanos y peruanas, tenemos casi un tercio de la población en Lima. Y eso crea nuevos retos y desafíos para el Estado. Construir servicios en la capital para una población, en muchos casos, hacinada. Y construir servicios en el interior del país, donde hay poblaciones en el área rural dispersas. Y también tenemos, en esa misma lucha, tenemos el problema de construir un Estado. Porque cuando se conquistó la libertad, parece que todos los latinoamericanos fuimos a celebrarla y nos olvidamos que la libertad se construye día a día. Y para eso hay que construir un Estado, no como los estados que heredamos de hace prácticamente 200 años, estados mal estructurados, estados diseñados para servir, para cumplir con el 30 o 40% de su población, pero no para todos, porque en ese momento que nacimos a la República, no todos éramos iguales. No todos éramos ciudadanos. Por lo tanto, el Estado era para los ciudadanos, no para el resto de la población. Hoy día, con el fortalecimiento de la ciudadanía, tenemos el reto de reconstruir el Estado, más moderno, más eficiente, que aminore los tiempos, de dar servicios al ciudadano y que dé servicios no solamente al ciudadano de Lima, que está cerca, sino al ciudadano de las zonas de frontera, al ciudadano que vive con su familia en el campo. Entonces necesitamos también un Estado que ocupe todo el territorio nacional. Esos son los grandes retos que tiene América Latina. Pero además de esto, tenemos el problema del déficit, entre otros, en la educación. La educación en América Latina fue un instrumento de dominación, de exclusión, no fue un instrumento de integración, no fue un instrumento que generara igualdad. Y es por esto que nos especializamos en exportar materias primas. Entonces, era como un círculo vicioso, ¿no? Porque no invertimos en educación y por otro lado exportábamos materias primas. Entonces decíamos, el Estado decía, bueno, ¿para qué invertir en educación? Educación no sería una inversión, sería un gasto. Porque para exportar materias primas no necesitas un doctorado, no necesitas un máster, ni siquiera estudios superiores. Y así hemos dejado que pasen las cosas. Hemos avanzado, hasta que ya llegó un momento en que las sociedades industrializadas, las sociedades desarrolladas, ya que estaban cerca en ese momento, después ya, como que ya no las vemos, se alejaron. Y se produjo también el fenómeno de la desigualdad a nivel mundial. Ya no vemos al mundo desarrollado, se ha alejado mucho. Y hoy día tomamos conciencia de que sin educación y sin transferencias tecnológicas no hay futuro para América Latina. Dependeremos del crecimiento de China, dependeremos de la demanda del mercado de la Unión Europea, pero no dependeremos de nuestras propias fuerzas. Dependeremos de lo que la naturaleza o Dios nos puso en la tierra. Ese futuro no es sostenible. Por lo tanto, hoy día tenemos que plantearnos nuevos retos. Tenemos que entender que la verdadera ideología es aquella que nos resuelve los problemas,
porque la gente no come discursos. La gente escucha un discurso, se exalta, se inflama, pero después tiene hambre y tiene familia detrás, tiene hijos que mantener. Por lo tanto, América Latina viene recorriendo un camino también de pragmatismo, en el cual tenemos que entender que hemos transitado y hemos superado en algunos casos y en otros casos no, obstáculos como, primero, ponernos de acuerdo en lo que es, por ejemplo, la construcción del marco macroeconómico de cada país. Allí han habido luchas ideológicas, si el marco tenía que ser así o tenía que ser asá. Y muchos nos hemos estancado, muchas sociedades, muchos pueblos hermanos nos hemos estancado solamente en la construcción del marco macroeconómico. Y ahí nos hemos quedado. Y todavía falta avanzar la política micro, la que llega al ciudadano. Pero si no construimos un marco macroeconómico sólido, como el marco de un cuadro, al pintor se le puede ir la brocha y se sale del cuadro. Y se producen los problemas que el Perú ya ha pasado, como la hiperinflación que vivimos en la década de los 80, donde se pulverizó la clase media, hubo una diáspora de millones de peruanos que se fueron a buscar su futuro en Estados Unidos, en Europa, porque era invivible la situación en el país. Nosotros ya aprendimos eso. Hemos construido un marco macroeconómico que es sólido y que nos permite hoy día trabajar en ese cuadro el nuevo rostro del Perú, ya con pincel más fino. Y ahora estamos en esa etapa de construir la política micro, la política que va directamente a la gente, con la tranquilidad de que estamos pisando suelo firme. Por eso es que no es solamente el tema de la construcción del marco macroeconómico, esa es una etapa. De ahí tenemos que seguir avanzando. Yo no sé si tienes un vasito con agua. Tenemos que seguir avanzando. Acá está mi vaso. Muy bien. Entonces, ahora estamos nosotros avanzando, gracias, ahora estamos nosotros avanzando en lo que es la construcción de una, no, déjame acá nomás, no te preocupes. Estamos avanzando en lo que es la construcción de una política más específica. Y cuando llegué a gobierno, lo que teníamos nosotros era programas sociales, pero no había una política social. Eran programas sociales, en muchos casos, que no guardaban una coordinación, una visión integral. En una zona del país aplicábamos un programa determinado, en otra zona del país aplicábamos otro programa determinado. Y por otro lado, no teníamos todavía los instrumentos para combatir la desigualdad. Por eso es que decidimos construir una política social y construir un ministerio del desarrollo y la inclusión social. Y construir y diseñar una estrategia que es incluir para crecer. Porque la política tradicional era el crecimiento económico a través del famoso chorreo, resolverá los problemas de la pobreza. Lo malo es que América Latina y el Perú ha estado esperando, Miguel, me parece décadas, ¿no?, para que caiga el chorreo del MEF, ¿no? Y no caía. Y la desigualdad seguía aumentando. Y ojo, cuando la desigualdad aumenta, se genera el resentimiento y de ahí a la violencia hay un paso. La pobreza lo que genera es desesperación. Como Jean Valjean en Los Miserables, que por hambre rompe un cristal y se roba un pan para sus sobrinos. Pero la desigualdad puede generar movimientos violentistas, caóticos y que buscan otro camino a través de la violencia y no de la democracia. Por eso es importante la construcción de una política social, de
integrar a todos los ministerios con una visión territorial del país, no sectorial, y construir una estrategia. Repito, la estrategia tradicional era crecer para incluir, pero eso no ha funcionado. No ha bastado el crecimiento económico para reducir las brechas de desigualdad, y cuando uno reduce las brechas de desigualdad, esa inyección que le ponemos a los ciudadanos para luchar contra la pobreza tiene mayor efecto, porque emparejamos la cancha. Entonces, el esfuerzo en la lucha contra la pobreza se ve fortalecido. Nosotros hemos diseñado una estrategia que es incluir para crecer, que quiere decir incluir más gente al mercado para que puedan también contribuir a la economía. Porque si no, son solamente un segmento de la sociedad la que lleva el esfuerzo y tributa y contribuye a la producción nacional. Esta estrategia de incluir para crecer nos ha dado resultados, pero también es un esfuerzo. Hemos aumentado en más de un 50% la inversión social, mal llamada gasto. Hemos pasado de 40.000 millones a 60.000 millones en los 2 años y medio de gobierno, para lo que es inversión social. Hemos creado programas que antes no habían y que era lo que faltaba. Le damos a la política social y a sus programas, le damos varias dimensiones. Primero, la creación de programas sociales de segunda generación, que no son solamente asistencialistas, sino que son productivos. Y en segundo lugar, visualizamos cómo acompañamos al hombre y la familia, a la mujer y a los hijos en todo el ciclo biológico, con determinados programas que van acompañando a las familias vulnerables. Además de esto, hemos hecho una fuerte inversión en infraestructura, una inversión sin precedentes. Cambiamos desde el primer año de gobierno el presupuesto. Como entramos en julio, yo le daba un presupuesto y decidimos darle un cambio, dándole más incidencia al área social. Y espérense ahora que en el nuevo presupuesto le estamos dando más fuerza al tema de educación, al tema de salud, al tema de seguridad y al MIDIS, al nuevo ministerio que tenemos. Porque así como se avanza, se puede retroceder. El camino al desarrollo es un esfuerzo permanente, constante. Uno no puede cantar victoria por el avance que se va haciendo, más bien eso nos lleva a ponernos nuevas metas, a esforzarnos más. Es por esto que hoy día nosotros miramos el futuro con optimismo. Hemos construido esta política social. Somos conscientes hoy día que no basta la libertad para el progreso de los pueblos. Necesitamos reducir la brecha de la desigualdad. Somos conscientes que este logro no se hace solamente con crecimiento económico. Cuando las cifras de pobreza son altas, el crecimiento económico reduce. Pero cuando ya llegamos a niveles más pequeños, la política social es la que tiene que actuar ahí. Más aún cuando los vientos que nos ha tocado a mi gobierno y a los que hoy día estamos gobernando en América Latina son vientos en contra. No tuvimos la suerte de tener el viento en popa, sino en proa. Y aún así seguimos manteniendo el timón firme, seguimos construyendo más infraestructura. Estamos invirtiendo en mejorar las condiciones de vida de la gente. Hemos logrado que 18% de la población en el ámbito rural accedan al agua. El nivel que recibimos era 50%. Hoy día un 68% ya tiene acceso al agua y seguiremos avanzando. Hemos sacado de la pobreza a 500.000 de peruanos y prácticamente 470.000 peruanos que estaban en la extrema pobreza, también le hemos sacado de la extrema pobreza
y ahora están más cerca para salir de la pobreza. Es decir, es un esfuerzo que estamos haciendo. Y en este esfuerzo nosotros consideramos que es fundamental contar nuestra experiencia, porque nosotros creemos que América Latina es muy similar. Y lo otro que estamos trabajando nosotros ahora es resolver el problema de romper la matriz primaria exportadora. Por eso anuncié la construcción de un Plan Nacional de Desarrollo Industrial, que hoy día lo llamamos el Plan Nacional de Diversificación Productiva, y que lo vamos a exponer prontamente para recibir de la clase política y de la sociedad en general sus aportes y sus críticas. Creemos que ese debe ser el gran norte hoy día para el Perú, un plan nacional de diversificación productiva que nos permita depender cada día menos de los recursos naturales y cada día más de la inteligencia y de la capacidad imaginativa de nuestros jóvenes. Es en ese sentido que hemos creado, por ejemplo, un sistema nacional de becas. Tenemos el PRONAVEC. Este programa empezó de cero. Hoy día tenemos más de 30.000 jóvenes peruanos, peruanas, que se han beneficiado con una beca. Y vamos a seguir avanzando en esto, porque el gran problema que tenemos es que sin educación tenemos jóvenes que no son mano de obra calificada, no son profesionales, y por lo tanto no tienen la posibilidad de competir con otros jóvenes de otros países. Hoy día el mundo se mueve por competencias. Hoy día la persona que hace lo mismo de manera con mayor calidad, con mejor calidad y más rápido es el que triunfa. Por lo tanto, somos conscientes hoy día que necesitamos trabajar un plan nacional de diversificación productiva, incidiendo en fortalecer las capacidades de los jóvenes. Hoy día hemos dado como tarea a nuestro gabinete que realicen una serie de aportes a este plan. Y en este plan también tenemos que tomar en cuenta el gran evento que tenemos como país anfitrión de la COP20, el medio ambiente. Por lo tanto, yo invito a todos los presentes a que puedan participar en esta conferencia anual que será en diciembre. Creemos que América Latina puede dar una expresión, integrar una posición consensuada en un planteamiento a la comunidad internacional para mitigar el daño que se está causando a través del calentamiento global. Es por esto que todavía hay mucho que hacer. El camino al desarrollo que ha venido trabajando la CEPAL es un camino que todos tenemos que aprenderlo y saber aplicarlo, saber interpretarlo. Muchas veces los errores no es por el camino, sino es porque no interpretamos bien las cosas. Dentro de esto, yo me reafirmo de que hoy día el Perú tiene una vocación de integración regional. Nosotros hemos tenido nuestra experiencia, sabemos, estamos claros de lo que no queremos. Nos falta mucho todavía por trabajar. Aún la brecha de la pobreza extrema y de la pobreza son altas, claro, son menores que el promedio latinoamericano. Hemos reducido la pobreza extrema a 4.7% y la pobreza a aproximadamente 19 puntos. Pero hace 10 años estábamos en más de 50%. Por lo tanto, hemos avanzado, sí, pero si tenemos que ser conscientes que ese avance tiene que ser continuo. Acá no hay piloto automático. Acá hay cientos de batallas que se dan diariamente. Algunas se ganan, otras se pierden. Pero lo importante es que entre sumas y restas, la cifra es positiva y eso nos alienta a seguir adelante. Muchas gracias a todos ustedes y declaro inaugurada la 35ª Conferencia Económica para la América Latina.